Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar del programa de prevención cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y la Clínica de Hipertensión Arterial. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes este nuevo webinar que la idea es que en pocos minutos podamos repasar lo, eh, algunos aspectos claves en ciertas situaciones especiales. Por eso dijimos que esto es una visión express de la hipertensión en situaciones especiales. Para ello vamos a contar con 4 especialistas en el campo de la hipertensión arterial de nuestra clínica de hipertensión arterial. Cada uno de ellos va a desarrollar un tema muy relacionado a su trabajo y su investigación de todos los días. La primera de ellas va a ser la doctora Andrea Corrales, que es, aparte de staff de la Clínica de Hipertensión Arterial, staff de el área de imágenes del instituto, y ella va a hablar sobre algunos aspectos vinculados al el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial en el embarazo. En segundo término, la doctora Fabiana Calabria, quien también es miembro de nuestro staff y miembro del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, va a disertar sobre la hipertensión en el octogenario y cuáles son los objetivos terapéuticos y el tratamiento en esta población. En tercer término, el doctor Fabián Contreras, también médico de nuestro staff y especialista en hipertensión arterial y diabetes, va a hablar sobre el tratamiento del hipertenso diabético y cuál es el rol que cumplen los nuevos hipoglucemiantes orales en estos pacientes. Y finalmente, la doctora Yanina Contín, reciente incorporación de nuestra clínica de hipertensión arterial, va a disertar de cuándo debemos tratar a los pacientes hipertensos en la guardia. ¿Tá? Quiero agradecer al laboratorio Baliarda por el apoyo para realizar este webinar y aprovecho también ya para después no perder tiempo para presentar a nuestros panelistas. Lamentablemente la doctora Paula Aris Navarreta, que iba a ser una de nuestras panelistas y miembro también del staff de clínica de hipertensión y de la guardia del instituto, ha tenido un inconveniente personal que no le permitirá participar, pero nos van a acompañar 2 destacados cardiólogos de nuestra institución, el doctor Guido Berman, también parte del equipo de prevención cardiovascular del instituto y a cargo del área de tabaquismo de nuestro instituto, y el doctor Germán Soliós, cardiólogo clínico y que también un destacado profesional de nuestro instituto. Bueno, para no perder más tiempo, todos pueden hacer, les recomiendo que si tienen alguna pregunta, esas preguntas las vamos a responder al final de las 4 disertaciones y le voy a dar la palabra a la doctora Andrea Corrales para que nos ilustre un poco sobre qué hacemos con la embarazada hipertensa. Andrea. Bueno, muchas gracias Pablo y gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Voy a compartir la pantalla, así podemos abrir la presentación. Bueno, cuando hablamos de hipertensión gestacional o trastornos hipertensivos del embarazo, nos vamos a enfocar primero en el diagnóstico, es el mismo, es la presión arterial mayor a 140/90, y si hablamos de hipertensión gestacional, aquella detectada después de las 20 semanas de gestación, es la que uno dice es hipertensión gestacional, si es que no persiste los 42 días posparto. En el caso de que el diagnóstico sea antes de las 20 semanas y que persista después de los 42 días
del posparto, vamos a estar hablando de una hipertensión crónica. Y a estas situaciones se le puede agregar lo que es el daño de órgano blanco, que estaríamos hablando, en el caso de la hipertensión crónica, una preeclampsia sobreimpuesta, en el caso de que tengamos en general proteinuria, o incluso en ausencia de proteinuria y tengamos daño a nivel renal, insuficiencia renal, o trastornos neurológicos, o también síntomas como puede ser el dolor en hipocondrio, plaquetopenia. En el caso de que sea después de las 20 semanas, vamos a hablar de una preeclampsia, y cuando pasa a una urgencia en el contexto de a nivel neurológico convulsiones, hablamos de eclampsia, ¿sí? Lo mismo en la preeclampsia en hipertensión crónica, digamos, después de las 42 semanas, una preeclampsia sobreimpuesta. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de tener en la cabeza el tratamiento? Primero, categorizar el riesgo de esa embarazada. Si tiene un riesgo moderado, son aquellas pacientes que son primigestas, tienen antecedentes de trombofilia, índice de masa corporal mayor a 35, historia familiar de preeclampsia previa, edad mayor a 40 años, la gestación múltiple, y en aquellas que tienen un periodo intergenésico mayor a 10 años, eso significa entre embarazo y embarazo mayor a 10 años. Esas pacientes tienen un riesgo moderado de preeclampsia, con lo cual uno tiene que estar atento para después iniciar un tratamiento o estar atento a esas pacientes que pueden tener este trastorno. En el caso del riesgo alto, vamos a tener a estas pacientes que tienen trastornos hipertensivos en el embarazo previo, patología renal, diabetes, síndromes autoinmunes como el síndrome antifosfolipídico, el lupus o la hipertensión crónica. Estas tienen un riesgo alto. Entonces, son las dos situaciones que tenemos que tener en la cabeza para tener un seguimiento bastante estricto y tener en cuenta aquellas que pueden requerir tratamiento. Entonces, ¿cuándo la vamos a tratar? Vamos a tener estas dos situaciones, una en un momento agudo, una emergencia o pacientes que tengamos que internar y van a requerir tratamiento parenteral, o el control de la presión arterial que se va a hacer durante todo el embarazo. Hablamos de hipertensión leve cuando tenemos valores de 140 a 159 de presión sistólica o 90 a 109 de presión diastólica. Y en este contexto, uno en general dice, bueno, mayor a 40-90, listo, la empiezo a tratar. Hay que tener en cuenta de que, bueno, si no tiene síntomas y tiene una presión arterial aumentada, podemos tener en cuenta, que lo voy a hablar más adelante, que no sea hipertensión de guardapolvo blanco, pero ya cuando tienen una presión constatada en dos tomas distintas, por lo menos separadas entre 4 horas, de 150 a 100, ya se recomienda iniciar el tratamiento. Y es muy importante no descenderlo demasiado para no afectar justamente la circulación uteroplacentaria. Cuando tenemos una hipertensión severa mayor a 160 a 110 milímetros de mercurio, no dudamos, todas deben recibir tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo? En el caso de las severas, obviamente va a ser disminuir la presión arterial, nunca mayor a 135-85, justamente para no afectar la circulación uteroplacentaria. Recordemos que estamos bajando casi 30 milímetros de mercurio. Y en el caso de las hipertensiones leves o las hipertensiones que ya venían tratadas por hipertensión crónica, evitar los descensos mayor a 110-70. Las pacientes no deben estar hipotensas, tener en cuenta estas cosas porque no queremos afectar la circulación uteroplacentaria. Ahora, cuando hablamos del tratamiento preventivo, teniendo en cuenta justamente estos riesgos moderado y alto, si tenemos un riesgo alto, ya con un factor de riesgo, tenemos que iniciar un tratamiento preventivo con aspirina, en estas dosis 81-150 miligramos, que es lo que hablan las guías nacionales, preferentemente de toma nocturna, y también estaría recomendado en las dietas bajas en calcio el aporte de calcio, que en general eso lo hace más el obstetra. Cuando tenemos ya en el riesgo moderado 2 factores, también está recomendado el uso de aspirina, especialmente en la semana 11 a 14 hasta la semana 36-37. Ahora, ¿cómo la vamos a tratar? Tenemos estas situaciones, hipertensión no complicada o hipertensión complicada con estos síntomas o signos, especialmente en el laboratorio. La evidencia, la mayor evidencia la tienen estos medicamentos, la alfa-metildopa, el labetalol y la nifedipina. La nifedipina de acción prolongada, lamentablemente no contamos con ella en el país, con lo cual ahí ya nos quedamos medios cortos con el tratamiento. Tenemos de segunda elección el atenolol y contraindicados los YECA, ARA2 o antialdosterónicos.
En cuanto al alfa-metildopa, que es la más conocida, lo más utilizada, lo que hay que tener en cuenta son las dosis, recordar que es la que mayor efectos adversos presenta en cuanto a los mareos, a la hipotensión ortostática, a las cefaleas. Entonces sería útil hacer combinación, no usar dosis máximas si la paciente tiene, digamos, esta situación para presentar síntomas. Es muy utilizada y tiene mucha evidencia. En cuanto al labetalol, más que nada, bueno, son estas dosis que están en el cuadro. Tener en cuenta que tiene una vida media corta, de 4 a 6 horas. Uno está acostumbrado a usarlo cada 12 horas o tal vez una vez por día, y la recomendación en las guías es de que se utilice tal vez entre 4 y 6 horas, incluso cada 6 horas, y ni siquiera es que uno tiene que usar la máxima dosis, sino que usando 100 miligramos de labetalol cada 6 horas ya tenemos un efecto, la verdad es que duradero y adecuado, teniendo en cuenta la farmacocinética de este fármaco. Como dije, bueno, la nifedipina no la encontramos y hacemos una mención especial a la amlodipina, que la podemos utilizar en dosis de 5 a 10 miligramos cada 6-8 horas. La realidad es que ya se viene utilizando hace varios años. Antes no había tanta evidencia como las drogas que comenté anteriormente. Ahora ya hay varios papers que la recomiendan, hay mucha más evidencia en cuanto a seguridad y en cuanto a comparación con estas drogas más utilizadas, con lo cual, teniendo en cuenta que es un antagonista cálcico y que no tenemos a mano la nifedipina, lo podemos usar también en combinación con una alta seguridad de que no va a afectar ni a la madre ni al feto. En cuanto a la hipertensión complicada, estos pacientes que van a requerir internación, aquellas que incluso pueden tener o síndrome de HELP o plaquetopenia, insuficiencia renal, alteraciones de las transaminasas, ácido úrico elevado, estas pacientes que son de riesgo van a requerir obviamente dosis en general endovenosas, la más utilizada el labetalol con muy buena respuesta, que puede ser endovenosa intermitente o también se puede utilizar de forma oral. La difedipina, como dijimos, lamentablemente no contamos con ella. También tiene bastante evidencia la hidralazina, si bien uno prefiere usar el labetalol como primera instancia, como primera línea, también se puede utilizar en el caso de que no contemos con las otras drogas, y bueno, la alfa-metildopa también si no tenemos otra opción de tratamiento. Ahora lo que les quería comentar es esto, la importancia de detectar a aquellas pacientes que tienen hipertensión de guardapolvo blanco. Se encuentra en un 25% de las embarazadas, en general lo encontramos antes de las 20 semanas de gestación o puede ser después. Lo que hay que tener en cuenta es que estas pacientes requieren un MAPA o un MDPA, y son estas pacientes que tienen hipertensión, digamos, en el consultorio, hacemos el mapa es normal o los registros domiciliarios son normales, pero tienen evidencia de un mayor riesgo de tener preeclampsia o incluso tener complicaciones más adelante a nivel materno-fetal. Y también se asocia con otras complicaciones a lo largo del embarazo, con lo cual es importante detectarlas y no olvidarnos de esto. Bueno, como mensajes finales, tener en cuenta esto, que los trastornos hipertensivos del embarazo son un factor de riesgo cardiovascular en la mujer, con lo cual estas pacientes, una vez que resuelven su embarazo o su hipertensión o persisten crónicamente hipertensas, tienen un mayor riesgo a nivel de lo que es muerte de causa cardiovascular, ya sea mayor riesgo de ACV, de infarto, de hipertensión severa. Recordar, iniciar el tratamiento hipertensivo siempre con valores de 150 a 100 y no disminuir la presión por debajo de los valores ya nombrados. Tener en cuenta la hipertensión grave, obviamente si tiene síntomas va a quedar internada, si no tiene síntomas igual requiere internación, monitoreo, pedir el laboratorio, hacer, digamos, también hablar con el obstetra si requiere un Doppler fetal. Y no olvidarnos de la prevención primaria, que se lo podemos hacer tempranamente en el consultorio con la aspirina a 100 miligramos dosis o las dosis de 81 a 150. Bueno, muchas gracias por la atención. La verdad es que traté de ser lo más concisa. Obviamente seguramente quedan muchas dudas que las responderemos más adelante. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Ante todo, primero por tu brillante disertación y segundo, por respetar rigurosamente el tiempo que te había pedido. Así que Gracias. muchísimas gracias. Cuando quieras podés dejar de compartir la Bien. pantalla, así este,
Vamos, mientras tanto, a ir presentando a la segunda disertante. Vamos a seguir con las damas y voy a presentar nuevamente entonces a la doctora Fabiana Calabria, quien va a hablar de hipertensión en el paciente octogenario, hasta dónde debemos reducir la presión arterial y cómo lograrlo. Fabiana, Bueno, ¿se me escucha? ¿Se me ve? te escucha y se te ve. Bueno, nos vamos paradójicamente, nos vamos a los dos extremos de la vida, ¿no? Nos vamos desde una embarazada a un paciente adulto mayor de 80 años. Y la consigna fue de Pablo, hasta dónde debemos reducir la presión arterial y cómo lograrlo. Ante todo, les doy las gracias tanto a Ligba como a Pablo y al área de prevención cardiovascular. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este grupo etario? Porque la pirámide Fabi, poblacional, perdón que te interrumpa, no estás compartiendo pantalla. perdón, este es el peor momento. Ahora, Ahora sí, estás ponerlo en modo presentación y en la sí, sí, diapositiva sí, inicial. sí, ahí voy, ¿se me escuchó antes? Sí, 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 te escuchamos todo. Bueno, dame unos minutos de changüí entonces. No, no, unos minutos no tanto. Bueno, dale, avancemos. Sí, espera, ya que no puedo avanzar. Perdón, Ponela en modo presentación, porque no está en modo presentación. Fabiana. sí es lo que estoy buscando. Eh, Abajo, sí, sí, lo que pasa no me deja verlo. un poquito más hacia Sí, costadito sí, y ahí. no me deja, Pablo, no me deja minimizar esto. Perdón, ¿eh? Sé que esto nos pone nerviosos a todos. Bueno, mientras tanto voy a. Bueno, si querés voy avanzando hasta que me lo No, permita. no, bueno, Eh, no, pero tranquila, Fabiana. Mientras le voy a hacer una pregunta, ya que estoy a Andrea, porque hay alguien que ya hizo una pregunta en el chat y mientras vos podés solucionar eso, y, y de paso, porque a mí también me generó la duda, aquí me pregunta el doctor Caparelli, pregunta, ¿por qué la amlodipina cada 6 a 8 horas, tomando en cuenta que tiene una vida media larga, ¿por qué la utilización tan frecuente? Es lo que recomiendan los papers porque fueron las dosis con las cuales fueron utilizando y probando, digamos, bioequivalencia versus riesgo. Entonces se dejaron esas dosis. Igualmente, uno la puede utilizar, digamos, cada 12 horas. De hecho, la dosis en algunos papers dice 5 a 10 miligramos, en otros incluso hasta 20 miligramos, que nosotros no usamos nunca dosis de 20 miligramos de amlodipina como dosis máxima. La realidad es que hablan de seguridad hasta esas dosis y en ese intervalo, pero uno lo podría, justamente por la farmacocinética, que es distinto al labetalol, que uno sí debería usarlo con una frecuencia más acotada, podemos utilizarlo cada 12 horas, no habría problema, digamos. Bien, gracias, André. Bueno, vamos a hacer una cosa, Fabi. Mientras vos solucionás esto, porque vos podés, arriba tenés lo que dice presentación con diapositivas y ahí podrías largar Sí, la. no me da, eh,
no Bueno, me da vamos la a hacer una opción. cosa en aras del tiempo y no quiero, Sí, no sí. quiero No, no, está bien, dilatar está esto. bien. Vamos a hacer una Seguí. cosa, Fabiana, salí, deja por favor, de compartir y le voy a dar lugar entonces, mientras tanto, al doctor Fabián Contreras, para que vamos a hacer un pequeño cambio en el orden y que va a hablar entonces de hipertensión en el diabético, si son útiles los nuevos hipoglucemiantes orales. Bueno, vamos. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias Pablo por la invitación, muchas gracias al Instituto Cardiovascular. Vamos a ver entonces si son útiles los nuevos hipoglucemiantes orales en el tratamiento de la hipertensión arterial. Tenemos acá primeramente la fisiología renal normal. Habitualmente se filtran por el riñón unos 180 gramos de glucosa en las 24 horas. Toda esa glucosa va a ser reabsorbida el 90% por los receptores CGLT2 junto con una molécula de sodio y un 10% retante en otros similares receptores que son los CGLT1. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente diabético? Hay una upregulation de todos estos receptores para poder absorber más glucosa, por eso la glucosuria aparece en los pacientes diabéticos recién después de los 220 miligramos, y este aumento en la reabsorción de glucosa lo que nos va a hacer es que el sodio ofertado a la mácula densa sea menor, con lo cual se activa el sistema renina-angiotensina y además el hecho de disminuir la natriuresis hace que el factor natriurético atrial aumente y se produce una vasodilatación de la arteriola aferente. Todo esto va a hacer que el riñón empiece a hiperfiltrar, que es lo primero que se ve en la nefropatía incipiente, un aumento del filtrado glomerular, y esto mantenido en el tiempo nos va a empezar a provocar microalbuminuria, nefroangiosclerosis y la evolución a la insuficiencia renal crónica si no podemos detener este proceso. ¿Qué pasa con los inhibidores del CGLT2? Nosotros al inhibir estos receptores hacemos el efecto contrario, es decir, aumentamos la oferta de sodio por disminución de la reabsorción del mismo al no resolverse con glucosa, y este aumento del sodio actúa en la mácula densa y lo que hace es inhibir el sistema renina-angiotensina, con lo cual dilata la arteriola deferente y además el factor natriurético atrial va a disminuir, con lo cual disminuye la vasodilatación de la arteria aferente, restaurando así la fisiología normal del túbulo glomerular, y no tenemos más hiperfiltración. Consecuentemente vamos a tener más glucosuria, vamos a tener más natriuresis, y acá en resumidas cuentas les cuento. Entonces tenemos diuresis osmótica, que nos da la glucosa, la natriuresis, disminución del sodio corporal. Estas drogas, su efecto diurético tiene una ventaja sobre los diuréticos comunes, sobre todo sobre los diuréticos de ASA. Con los diuréticos de ASA, sobre todo, actúan en el componente intravascular, con lo cual se dispara el sistema nervioso simpático y bajamos la presión, pero aumentamos la frecuencia cardíaca. En este caso, estas nuevas drogas actúan más que nada disminuyendo el sodio corporal total y disminuyendo el edema a nivel del intersticio del vaso, con lo cual no se dispara el sistema nervioso simpático y tenemos disminución de presión arterial con frecuencias cardíacas que no se disparan. Dijimos también entonces que se disminuye el sistema renina-angiotensina con estas drogas y además vamos a tener disminución de peso. Si tenemos glucosuria, tenemos pérdida de calorías y por esa razón tenemos reducción de peso, como todos sabemos, favorable para la hipertensión arterial. Acá tenemos lo que pasa, por ejemplo, con la empaglifosina, una de las primeras drogas aprobadas para su uso. En cuanto a la presión arterial sistólica, vemos que tanto 10 como 25 miligramos de empaglifosina disminuyen sostenidamente la tensión arterial sistólica, sobre todo en las horas diurnas, y disminuye menos la presión arterial diastólica. Si recordamos un poco la fisiopatología de la hipertensión en el diabético, sabemos que son vasos rígidos en donde aumenta sobre todo la presión sistólica y la presión arterial diferencial. Estas drogas nos están disminuyendo la presión arterial sistólica y disminuyen también la presión de pulso, con lo cual actúan sobre dos factores de riesgo independiente
y favorecen así el tratamiento de la hipertensión. Acá tenemos varios estudios con diferentes inhibidores de la CGLT2, dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina en diferentes situaciones, tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular como alto riesgo vascular o pacientes con afectación renal. En absolutamente todos se disminuye significativamente la presión arterial sistólica y también la diastólica, aunque en menor medida. Acá tenemos un metaanálisis. Esto es muy importante, son datos más duros porque son datos de presurometría de 24 horas. Todos los inhibidores de la CGLT2 disminuyen consistentemente la presión arterial sistólica más o menos en un 3.7 milímetros de mercurio y la presión diastólica también con presurometría en 1.7 milímetros de mercurio. Si bien son descensos modestos, son descensos que ya tienen un impacto cardiovascular y son comparables a una dosis baja de hidroclorotiazida. Pasando a las otras drogas, que son los análogos del GLP-1, recordemos rápidamente, ante la ingesta de alimentos y el aumento de la glucosa se segregan incretinas en el intestino, que en la diabetes están disminuidas, con lo cual con los análogos de GLP-1 remedamos estas acciones y en cuanto a la hipertensión, lo más importante es que van a actuar sobre el peso. Los pacientes tratados con GLP-1 tienen más saciedad por dos mecanismos, un mecanismo periférico que es la disminución del vaciado gástrico y un mecanismo central que es la estimulación del centro de la saciedad. Por lo tanto, tenemos disminución en la ingesta de alimentos y disminución de peso. Tenemos acciones también pleiotrópicas a nivel vascular. Tenemos, por ejemplo, disminución, aumento del óxido nítrico. Ustedes saben que en la hipertensión arterial no solo tenemos hipertensión en el compartimiento macrovascular y en los vasos de resistencia, sino también en la microvasculatura. Esto está dado porque la resistencia a la insulina disminuye el óxido nítrico y la presión arterial se transmite de manera pasiva a la microcirculación, por eso la hipertensión, cuando la controlamos en el diabético, mejoramos no solo puntos finales macrovasculares, sino también los puntos finales microvasculares, nefropatía, etcétera, retinopatía. Vemos también que la disminución de la hemoglobina glicosilada es favorable para el vaso porque vamos a tener menos elementos glicosilados con glicosilación no enzimática, con lo cual favorece que los vasos sean menos rígidos, y todo esto, junto con la disminución del peso, favorece la disminución de la presión arterial. A modo de ejemplo, pongo acá el estudio SUSTAIN, que es un estudio con semaglutide. El semaglutide es un inhibidor del GLP-1 que se da entre 0,5 y 1 miligramos. Tiene la ventaja sobre el liraglutide de darlo una sola vez por semana y vemos como el cambio en la presión sistólica es de menos 3.6 con 0,5 y de 5.4 con 1 miligramo, y lo más importante es que eso se sostiene a través del tiempo, más de un año, y la disminución de la presión sistólica se mantiene. Lo mismo pasa con los cambios en el peso corporal y lo mismo pasa con los cambios en la hemoglobina glicosilada. Acá tenemos un metaanálisis muy importante, es un metaanálisis de más de 400 estudios con más de 270.000 pacientes, y acá veremos claramente las diferencias entre las nuevas drogas y las drogas que veníamos usando hasta hace 10 años. Los inhibidores de ICGLT2 son los que más reducen la presión arterial, perdón. La presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica también en menor cuantía, también son reducidas por estas drogas, tanto las inhibidores de la SGLT1 como las GLP-1. Sobre todo la semaglutide es una de las más eficaces en disminuir la presión arterial, tanto sistólica como diastólica vemos acá. Y esto está en relación directa también con la disminución del peso. Fíjese lo que pasa con el peso, con la insulina, con las sulfonilureas, todas aumentan de peso. Sin embargo, estas nuevas drogas disminuyen de peso, con lo cual son importantes en el tratamiento de la hipertensión arterial en el diabético.
Como conclusión, podemos decir que tanto los inhibidores de la CGLT2 como los análogos del GLP-1 son las drogas hipoglucemiantes más efectivas para reducir la presión arterial y para reducir el peso corporal. El tratamiento con canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina y semaglutid, entre otros, producen beneficios significativos y además sostenibles más allá del año de tratamiento, comparado con lo que veníamos usando habitualmente, que era la metformina, que tiene un efecto realmente muy modesto. Respondiendo a la pregunta inicial de esta charla, estas drogas tienen un favorable perfil tanto en resultados cardiovasculares como renales, y son una opción terapéutica útil en pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo en aquellos que tienen sobrepeso e hipertensión arterial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián. En este momento donde este tipo de fármacos están en un auge absoluto y donde uno se ve tentado también de utilizarlos con más frecuencia en pacientes hipertensos, lo que nos mostraste un poco nos dice hasta qué punto tendríamos razón en usarlos o no, y seguramente después discutiremos un poquito más sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, Fabiana, ¿estamos listos? Podemos ir No, Pablo, déjala a Janina, dale salida a Janina y déjame ver cómo resuelvo esto. Bueno, muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces seguimos cambiando un poco la agenda y le vamos a dar lugar a la doctora Janina Contín. Como les dije, una muy reciente incorporación de nuestro servicio y estamos claramente y muy contentos por ello. Janina nos va a hablar de algo que siempre es un tema controvertido, que es cuándo tratar farmacológicamente la hipertensión en la guardia. Janina, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la convocatoria. Bien. Vamos a compartir. Bueno, ¿se ve bien? Se ve perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hablar de cuándo tratar farmacológicamente la hipertensión en la guardia. Para esto, vamos a empezar con algunas definiciones. Vamos a definir como la hipertensión severa, aquella hipertensión de grado 3, según la Sociedad Europea, como una sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio, sumada o no a una diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. En este documento de posición, lo que podemos ver es que la hipertensión severa sintomática que ingresa por guardia se puede dividir en dos grandes grupos, acorde a la presencia o no de daño de órgano blanco mediado por hipertensión. Aquellos pacientes que no presenten este daño de órgano blanco serían aquellos tradicionalmente llamados como urgencias hipertensivas. Para este documento esa nomenclatura quizás llevaba a confusión y ellos la definían más como hipertensos no controlados, que vamos a ver más adelante por qué. Y un grupo de pacientes con daño de órgano blanco, que son los que tienen emergencias hipertensivas. Este grupo de pacientes, que es muy heterogéneo, dependiendo del órgano blanco en el cual se vean afectados, es el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Si nosotros tenemos afectación primordialmente a nivel renal, tendremos una hipertensión maligna o insuficiencia renal aguda. Si tenemos daño a nivel cardiológico, podremos tener un síndrome coronario agudo, un edema agudo de pulmón. En los pacientes que tenemos afectación neurológica, tenemos el ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, la encefalopatía hipertensiva. En aquellos pacientes que tengan afectación a nivel arterial, el síndrome coronario agudo, y como ya bien dijo la doctora Andrea, los pacientes embarazadas, la eclampsia o preeclampsia, cada uno de ellos con un tratamiento adecuado. Si hablamos un poquito de la epidemiología, el 2% de los ingresos de
a los servicios de emergencia son por emergencias hipertensivas y entre 1 al 2% de los pacientes hipertensos las van a presentar en algún momento de su vida. En algunos estudios realizados principalmente en Estados Unidos se ha visto que la incidencia de las emergencias hipertensivas está en aumento, pero su prevalencia se mantiene en 2 cada 1000 pacientes que consulten por guardia. La mortalidad en el caso de las emergencias hipertensivas es mucho mayor, es de un 4.6% frente a las urgencias hipertensivas, que son un 0.7%, llegando a más del 70% al año, dependiendo obviamente la causa y el tratamiento en la evolución, ¿no? Característicamente estos pacientes son predominantemente de sexo masculino, de mayores de 60 años, un tercio de ellos son diabéticos o presentan enfermedad cardiovascular previa, son hipertensos previamente al evento y suelen, digamos, asociarse a factores como baja adherencia o suspensión del tratamiento, abuso de sustancias ilícitas o drogas recreativas y el control deficiente de otros factores de riesgo asociados. En el cuadro de la derecha van a ver un gráfico de torta, esto es del estudio REACE que se realizó en el año 2006, que fue un relevamiento de hipertensión a nivel de los servicios de emergencia, donde se vio que el 86.2% de los pacientes eran urgencias hipertensivas, frente a un 13.8% que eran emergencias. ¿Cómo evaluamos el daño de órgano blanco? Los estudios primordiales o más básicos para pedir serían un laboratorio con un hemograma, un recuento de plaquetas, creatinina plasmática, ionograma plasmático, LDH, un electrocardiograma y un fondo de ojo que depende de la disponibilidad que haya. Estudios más específicos como enzimas cardíacas, esquistocitos en un frotis, ecocardiograma o tomografía de encéfalo, son estudios que se piden acorde a la sospecha de la emergencia hipertensiva y del órgano subyacente afectado. Las emergencias hipertensivas entonces hablamos de cuadros de alta mortalidad, que siempre deben ser hospitalizados en áreas cerradas porque deben ser monitoreados, donde la presión arterial debe disminuirse en el transcurso de poquitas horas y por lo tanto las drogas utilizadas habitualmente para estos cuadros son drogas de uso endovenoso. A modo de resumen, acá vemos que aquellos pacientes que tengan afectación neurológica se les puede pedir una tomografía, como para descartar más que nada el ACV hemorrágico, ¿no? Que la presión debe disminuirse por debajo de 180 de sistólica, pero nunca por debajo de 130, que aquellos pacientes que tengan sospecha de afección a nivel coronario debería hacerse un electro, enzimas cardíacas, evaluar las arterias coronarias, eventualmente una angiotomografía para descartar un síndrome coronario agudo, y en estos pacientes la presión arterial sistólica debe disminuirse por debajo de 120 milímetros de mercurio. En los pacientes donde tengamos cefalea, trastornos visuales, se podrá realizar un fondo de ojo para evaluar retinopatía, una tomografía de encéfalo, descartar un ACV isquémico, y en esto se disminuiría la presión más o menos un 15%. Obviamente el tratamiento específico de cada patología será acorde a la sospecha y el diagnóstico que realicemos. En los pacientes donde se sospeche una hipertensión maligna o una afectación a nivel renal, esquistocitos, recuento de plaquetas como para descartar una microangiopatía serían lo ideal, con una reducción de la presión arterial entre un 20 y un 25%, y en el caso de la insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón y en algunos casos con síndrome coronario agudo, además de las drogas endovenosas, se podría evaluar usar drogas vía oral siempre y cuando los valores de la presión y la urgencia del caso lo permitan. Fíjense que acá vamos a tener las drogas y los medicamentos usados para las emergencias hipertensivas. Tenemos en rojo remarcadas las drogas disponibles en el país: nitroprusiato de sodio, nitroglicerina, esmolol, urapidil, furosemida, labetalol, entre otros, que esto va a depender del tipo de urgencia que tengamos. En el caso de las urgencias hipertensivas, estos son cuadros de menor mortalidad,
La presión arterial puede y debe disminuirse en el plazo de 24 a 48 horas. Son pacientes habitualmente asintomáticos o con síntomas inespecíficos. Algunos pueden referir malestar, pesadez, cefalea. No suelen requerir internación. En general, con un descenso de la presión de un 20% aproximadamente, podrían externarse a su domicilio con el posterior control por consultorios específicos. Estos pacientes deberían realizar un reposo de al menos 30 a 60 minutos, esto lo vamos a ver mejor en un rato, pero deberían realizar un reposo en la guardia en un lugar tranquilo de ser posible, porque muchos de estos pacientes tienen lo que se llama una hipertensión reactiva al dolor, al estrés, a la ansiedad, y hay muchos estudios que demuestran que con el reposo mismo la presión podía disminuir o incluso normalizarse. Y en caso de usar medicación vía oral, la medicación debería ser vía oral y de acción prolongada, como por ejemplo un bloqueante cálcico o un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A modo de resumen, este es un algoritmo que planteamos con el doctor Pablo Rodríguez en el Manual de Casos Clínicos Desafiantes de Hipertensión, donde uno recibiría al paciente en un control inicial, constataría esta presión mayor a 180-110. A partir de ahí podríamos, si no tiene daño de órgano blanco, hacer un segundo control de la presión. También, una vez constatado estos valores, se realizarían los estudios básicos que nombramos anteriormente, un examen físico detallado, y a partir de ahí discriminar la presencia o no de daño de órgano blanco. En el caso de tener daño de órgano blanco, estaríamos hablando de una emergencia hipertensiva, como las que nombramos, donde tendríamos que realizar los estudios específicos para dilucidar los diagnósticos adecuados. El tratamiento sería acorde al cuadro clínico y la internación sería siempre en una unidad cerrada para un mayor control. En el caso de que no haya daño de órgano blanco, estaríamos hablando de una urgencia hipertensiva, donde el tratamiento sería vía oral, con drogas de acción prolongada, y el paciente podría externarse para su posterior seguimiento por el consultorio específico. Muchas gracias. Bueno, gracias, Yami. Yani, la verdad que a los tres les debo agradecer de que han sido Yes, muy estrictos con los tiempos, yes. realmente. Y es que Así que, bueno, les agradezco muchísimo que así haya sido. Fabiana, ¿cómo estamos? Hola, estoy acá tratando de compartir. Bueno, a ver, ahí la estamos viendo tu pantalla, solamente faltaría ponerla en modo presentación. para abrirla. Pon en modo presentación, Fabi, como pones siempre cualquier PowerPoint. Ahí abajo, ahí al lado del 69 ese que tenés ahí, donde está el mouse. A la izquierda. Sí, A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Un poquito más, un poquito más. No, 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 no. Ese botoncito que La tenés ahí copita, abajo. El que está al lado del puntero, al lado del 69. que es Más como una afuera, más copita, a la izquierda. un poquito más a No, la no, no, no izquierda. toques eso. estaba tapada, ya Eso, está. eso toca. Ahí, Eso, así. eso, ese. Apretá ese. Cancelá el otro y apretá ese. Cancelá lo que tenés ahí puesto en la pantalla. Eso cancelalo. Eso. Y ahora apretá ese que está ahí abajo, que yo te dije antes. Ese. Ese apretá. Genio, Ahí está. Bueno, estaba tapado, chicos. Llegó el momento. Gracias, Guido. Gracias por toda la fuerza que me dieron. Bueno, a ver, gracias, Fabi, y ahora sí, te escuchamos con tu sí, tema, por favor. iba en contraposición de la charla de Andrea. Me tocaron los dos extremos de la vida, embarazo y adulto mayor de 80 años. Y bueno, ya los agradecimientos los hice. Así que, bueno, ahora avanzamos con la charla en cuanto me deje. Oh, viene muy mal esto, ¿eh? Viene muy mal. Guido,
Dale, apretá. Ahí está. Ahí está, Dale, ahí está. arranca. Bueno, ¿por qué es la importancia de esta charla? Porque la población mundial va cambiando. Voy a intentar ser lo más breve posible antes que Pablo se le suban todos los pelos. Porque la población mundial empezó a cambiar a partir de 1999. Lo que nosotros estudiamos en la facultad, que era una base, una pirámide con una base que era de neonatos y jóvenes o infantes, hoy, a partir de 1999, esta pirámide comienza a ensancharse y se prevé que se va a ensanchar más a partir del 2050. Estos son los datos de Argentina, del INDEC, de la encuesta del 2020, donde vemos que la población comienza a aumentar a partir de los 25, 29 años y va progresando hacia los 40, 44 años y también se afina en infantes y menores. Se prevé que entre el año 2000 y 2050 la población mayor a 60 años aumentará del 11 al 22% y que los adultos mayores octogenarios o adulto mayor de 80 años, como dijimos, como consensuamos en SAC últimamente para el consenso, lleguen a 395 millones de habitantes en el mundo. Vemos como la prevalencia de hipertensión va aumentando a medida que aumenta la hipertensión, a medida que aumenta la edad, tanto en ambos sexos, tanto en sexo femenino con el masculino. Y esto hace que cada vez recibamos más pacientes adultos mayores en nuestro consultorio. Recordamos rápidamente la fórmula de presión arterial, gasto cardíaco por resistencia periférica, y básicamente en estos pacientes vamos a tener un aumento de la resistencia periférica. Y este aumento se va a dar por los cambios en las arterias, en las grandes arterias elásticas de nuestro organismo. Esto va a llevar a una mayor rigidez arterial porque hay pérdida de la estructura laminar, aumento del depósito de colágeno, aumento del depósito de calcio, adelgazamiento, división, deshilachamiento y fragmentación. Esto lo vamos a ver al final cuando veamos los objetivos, en cuánto impacta el objetivo de presión arterial en esta rigidez arterial. También hay una disminución de la masa renal con progresión de la fibroesclerosis, disminución del filtrado glomerular y hay una alteración en el intercambio sodio-potasio y sodio-calcio. Cosas a tener en cuenta: las características clínicas del paciente adulto mayor. Tiene un aumento aislado y desproporcionado de la presión arterial sistólica, tiene una mayor variabilidad de la presión arterial. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener alterado el varorreflejo, van a tener mayor riesgo de hipotensión ortostática e hipotensión postpandrial. Va a haber una sobreestimación en el consultorio de la presión arterial sistólica y el riesgo cardiovascular va a ser mayor cuanto más alta tengamos la sistólica y más baja tengamos la diastólica. Ese es un punto importante a tener en cuenta después en el objetivo de presión arterial. También tenemos que tener en cuenta las coexistencias. Este paciente no nos viene solo hipertenso, no es un adulto mayor octogenario hipertenso y nada más. Tiene dislipemias, diabetes, obesidad, sobrepeso, seguramente osteoartritis, hiperuricemia y viene polimedicado. Es la famosa polifarmacia del grupo de este grupo de pacientes. ¿Qué drogas podemos utilizar? Son las recomendadas en todo. Estas son las últimas guías de hipertensión del Europeo de Hipertensión. Tenemos los diuréticos, los bloqueantes de los receptores AT1, los calcios antagonistas y los IECA. Los beta bloqueantes en este grupo de pacientes, dejarlo para aquellos casos que tienen comorbilidades o patologías asociadas como patología coronaria. Se pueden asociar
cualquiera de las drogas no se recomienda asociar AT1 y ECA porque se vieron mayores reacciones adversas en este grupo etario. Hasta hace unos años, hasta el año 2008, no sabíamos qué hacer con nuestro grupo adulto mayor de 80 años. A partir del estudio Haibet, sabemos que tratar a este grupo etario tenemos mayores beneficios. Este estudio fue realizado en un promedio de edad de 83 años. Se utilizó perindopril más indapamida, ¿sí? Y se vio que disminuía el ACV fatal y no fatal en un 30%, la insuficiencia cardíaca en un 64%, la muerte por causa cardiovascular en un 23% y la muerte por cualquier causa en un 21%, por lo cual el beneficio de tratar a este grupo etario está más que dicho. ¿Qué drogas vamos a utilizar? Básicamente en este grupo etario vamos a usar un diurético tiacídico, en este caso se usó indapamida, más un IECA, que fue por la vida media prolongada, el perindopril. ¿Cuáles son los objetivos de presión arterial, sobre todo en las guías europeas 2023, el objetivo es llevar a un paciente a 140, 150 con una diastólica menor a 80. Si el paciente lo tolera bien, llevarlo a 130, 139 con una diastólica alrededor de 70. Pero vamos a ver también qué significa esa diastólica menor a 70, ¿sí? No recomiendo o no se recomienda llevarlos a valores menores a 70. También hay que individualizar en estos pacientes si son frágiles o no frágiles y debe considerarse siempre en mayores de 80 años la hipotensión ortostática. ¿Qué nos dice nuestro consenso argentino de hipertensión arterial del 2017? Bueno, en este grupo se recomendó el inicio de tratamiento con presiones mayores a 160-90 y el objetivo fue a 150, menos de 150-90. Y en pacientes frágiles la decisión iba a ser mucho más individualizado. ¿Qué nos dicen las guías europeas en cuanto a fragilidad? Tenemos el grupo 1, que es el paciente independiente completamente en actividades de la vida diaria. En esto se recomienda el tratamiento. Por lo general, no utilizar más de 2 drogas antihipertensivas. En el grupo 2 sería un mix entre el grupo 1 y el grupo 3 y el tratamiento debe ser individualizado. Y en el grupo 3 son aquellos pacientes con demencia o postrados en el cual hay que pensar una terapéutica específica. En estos pacientes debemos tener en cuenta la farmacocinética de las drogas, es decir, lo que hace el organismo sobre las drogas, dado que vamos a tener o van a tener este grupo etario, va a tener alteraciones en la absorción de la droga, alteraciones en la distribución, en el metabolismo y en la excreción. Todo eso hace que la vida media y el metabolismo de las drogas esté alterado. ¿Hasta dónde bajar la presión? Bueno, ya dijimos 130, pero la diastólica no menos de 70 milímetros de mercurio. Tener en cuenta la hipotensión ortostática por alteración del varorreflejo que tiene este grupo etario y tomar siempre la presión en 3 posiciones. ¿Y por qué les digo esto de la presión arterial diastólica? Disculpen, porque si recordamos un poco de mecánica vascular, ¿sí? En una arteria normal,
tenemos en una arteria elástica que tenemos una onda incidente y una onda recíproca, que acá no sé si se llega a ver muy bien, que cae en la dícrota, ¿sí? Es decir, durante la diástole. En cambio, en aquellos pacientes que tenemos una mayor rigidez arterial, esta onda remanente va a caer durante la sístole, con lo cual hace que esto altere la perfusión coronaria y la perfusión cerebral. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestros pacientes adultos mayores y sobre todo octogenarios en el manejo de la presión arterial diastólica. En conclusión, debemos tratar al adulto mayor de 80 años, deben ser tratados. Ya está demostrado por varios estudios, no solo el HIVET, que fue el primero que salió. Se debe tener en cuenta siempre la polifarmacia y las comorbilidades, evaluar la fragilidad, individualizar el tratamiento en cada uno de nuestros pacientes. Las guías están, como bien se llaman, como guías, pero después al paciente lo tenemos nosotros en el consultorio. En mayores de 80 años la meta segura es menor a 150-80 y cualquier grupo de drogas puede ser utilizado, pero los IECAS y los diuréticos por el estudio HIVET son los preferidos en el descenso de la presión arterial sistólica en octogenarios. Muchas gracias y disculpen todos los inconvenientes y nuevamente, Guido, muchas gracias por tu ayuda. Bueno, muchas gracias, Fabi. Bueno, se pudo solucionar y eso es lo más importante de todo y diste una excelente presentación, así que están salvados sin duda los problemas. Bueno, tenemos les decía, dos excelentes panelistas, dos destacados profesionales del instituto y me encantaría poder darles la palabra para que hagan un comentario, una pregunta, tienen absoluta libertad para eso. No en desmedro de Germán, voy a empezar por alguien a quien conozco hace muchísimos años y que hemos recorrido un largo camino juntos en este instituto, así que le voy a pedir a Guido Berman, Guido, tenés la palabra y podés usarla como quieras. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. 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 A ver, me pareció todo muy interesante. La verdad que yo creo que hay un montón de cosas para aprender de todo esto. Me sorprendió, no es que me sorprendió, uno recuerda cosas de lo que va aprendiendo en la vida y cómo van cambiando la manera en cómo uno va tratando las hipertensiones. Cuando al principio decíamos, no, el viejo tiene que tener presión más alta porque tiene las arterias rígidas, ahora después pasamos a la tiene que tener menos de 12,7 y ahora pasamos a que no se la bajen más de 15, con lo cual, o 15 está bien. Creo que es importante, rescato eso lo que dijo recién Fabi, hay que ser agresivos con el tratamiento, cambia la mortalidad, pero tampoco nos desesperemos cuando los pacientes no hay que llevarlos a 12,7. El otro punto importante, lo que dijo Fabi, cómo estas nuevas drogas generan un impacto inesperado en muchas cosas que antes no teníamos y ahora están de moda. Ustedes saben que acaba de salir publicado que hicieron un estudio del PBI creo que de Suecia, que donde es el semaglutide, que cómo cambia el PBI si toman o no en cuenta las ventas del laboratorio por semaglutide. Así que imagínense la difusión que tienen este tipo de drogas, con lo cual me parece que hay que aprender a usarlas porque nos van a dar mucha utilidad, sobre todo por lo que es el mejor pronóstico, más allá del descenso de peso, ¿no? Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a Andrea, que me quedó picando algo, me pareció muy interesante lo que dijo, y vos decías, como todos sabemos, que la mujer que tiene una hipertensión durante el embarazo tiene más probabilidad de ser hipertensa cuando es más grande, ¿no? Ahora, dos preguntas tengo ahí. La primera es, ¿el seguimiento de esa paciente cambia? O sea, ¿se pone hipertensa igual que el resto de las personas, mujeres posmenopáusicas generalmente, o se puede poner hipertensia más precozmente en la vida? Porque capaz que tengo que hacer otro tipo de seguimiento. Esa es la primera. Y la segunda es,
¿Hay algún impacto en el bebé de todo este tema? Digamos, ¿hay que hacer alguna investigación no digo en el neonato, ¿no? Pero capaz cuando los chicos hay que controlarlo también al chico antes de tiempo, hay que ver si no tiene hipertensión más precoz en la vida, Sí, ¿cómo de punto hecho, eso? con respecto a esa última pregunta, de hecho hay varios estudios. Estos chicos en general tienen más tendencia a tener, bueno, son partos pretérmino o bajo peso al nacer. El niño que ya nace con bajo peso al nacer tiene mucho más riesgo que aquel niño que no, que nace con un peso normal o que no es pretérmino. Ya hay varios estudios, varios papers, de hecho hay investigación en la facultad, las chicas también tienen un programa de investigación con respecto a esto, programación fetal, y se ve que estos chicos tienen mucho más riesgo de síndromes metabólicos, de tener hipertensión en la niñez, tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces también hay que hacer seguimiento, digamos, a nivel pediátrico y tener en cuenta de que estos chicos tienen mayor riesgo que aquellos que no fueron de bajo peso o con estas madres hipertensas. Eso por un lado. Con la otra pregunta, la mujer, o sea, empieza todo el drama en la menopausia, con el cambio hormonal. Y en estas pacientes, que además, o sea, ahora todas las guías de mujer hablan de que todas las pacientes que han tenido trastornos hipertensivos del embarazo ya se considera como un factor de riesgo más. Así como el tabaquismo, como otros factores de riesgo. En mujer es un factor de riesgo muy importante. Y estas pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular, especialmente en esa etapa cuando entran en perimenopausia y menopausia, y más teniendo en cuenta que, bueno, la mujer es más compleja, los síntomas a veces son distintos, entonces hay que tener un seguimiento precoz de estas pacientes, antes de que entren en la menopausia, para que tengan cuidar, bueno, todo lo que es prevención cardiovascular, un peso adecuado, actividad física, y a la vez evitar, digamos, encontrarnos ya con, porque la mujer pierde el seguimiento, dice, bueno, tuvo el bebé, listo, ahora, por suerte, los obstetras sí los mandan a los cardiólogos para hacer el seguimiento y el control, cada vez nos llegan más pacientes, pero antes la mujer decía, bueno, listo, me dedico a los hijos, ya está, lo mío ya pasó, y no, ahora ya se sabe, hay más evidencia y por suerte tenemos más control en este tipo de pacientes, pero hay que hacer un control precoz, sí. Perfecto. Y una última pregunta que te doy, Pablo, a todos, es, en el paciente octogenario que vos contabas, Fabiana, ¿me ayuda a evaluar la rigidez arterial para orientar el tratamiento? O simplemente lo trato y se acabó la historia. Mira, seguramente, Guido, estos pacientes van a tener una rigidez arterial aumentada, este, con lo cual hay que apuntar al tratamiento hacia eso. Tampoco vuelvo a esto que vos decías, ser agresivo. Yo a ver, acuerdo parcialmente. Yo creo que hay que bajarle la presión arterial, esto corre por mi cuenta, hay que bajarle la presión arterial, pero no en forma tan agresiva como haría en un paciente de 40 o 60 años. ¿Por qué? Porque estamos bajando, por lo que yo te mostraba en el último, en lo de mecánica vascular, estamos bajando la presión arterial diastólica y eso, tanto como la sistólica alta, la diastólica baja, estamos afectando también la perfusión. No sé si Pablo quiere agregar algo sobre mecánica vascular, pero me parece que en estos pacientes ya tenemos una mecánica vascular clara, establecida por la evolución, ¿no? Y generalmente no son pacientes que se hacen hipertensos a partir de los 80 años. Son pacientes hipertensos que ya nos vienen previamente. Lo que digo es que hay que tratarlos, pero no ser tan agresivo como los pacientes de 60 o de 50 años. Esa es una opinión personal, ¿eh? No, este, es del consultorio de todos los días. No sé, Pablo, si querés agregar algo. No, no, muy brevemente porque mi función fundamentalmente es dejarlos que ustedes hablen. Yo creo que en esta población, Guido, es donde el estudio de la rigidez arterial menos aporta, porque son pacientes que per se son rígidos
y solamente lo que basta es tomarle la presión y ver la presión diferencial y eso te va a decir cuán rígido estás. Cuando más presión diferencial tiene, salvo que tenga una insuficiencia aórtica, por supuesto, ¿no? Pero ponele que no la tenga, por supuesto, y si tiene mucha presión diferencial, nos está diciendo que está muy rígido. Y el otro punto que yo siempre critico es que siempre decimos que en estos pacientes hay que bajar la presión a menos de 150 y es increíble que para ciertos estudios o para ciertas recomendaciones exigimos que haya un montón de estudios eh, randomizados con muchos pacientes o metaanálisis y todo, y para decir menos de 150 en pacientes ancianos, en pacientes octogenarios, solamente pedimos, nos basamos en un estudio como el HIVET. Así que, bueno, No, va- tenemos estos pacientes, disculpa Pablo que te interrumpa, ya sabemos que por mecánica vascular van a tener una presión de pulso aumentada y van a tener una disociación ventrículo aórtica importante, con lo cual no vamos a tener, no nos va a agregar mucho el estudio de mecánica vascular. Germán. Hola Pablo, gracias por la invitación. Felicitaciones a los expositores. Bueno, planteo dos o tres situaciones a propósito de las disertaciones que fueron muy buenas. Por un lado, me interesó mucho el algoritmo de manejo del paciente en la guardia y planteo una situación en el paciente que ingresa a la guardia con una hipertensión severa mayor de 180 a 100 y una cefalea intensa. Y entiendo que en ese caso lo primero que uno descarta es una complicación neurológica o una hemorragia subaracnoidea, con lo cual se plantea una dificultad en el manejo de la hipertensión en ese caso y si hay alguna recomendación. Segundo, para plantear en la dificultad a veces en el paciente octogenario la hipotensión ortostática, muchas veces con la polifarmacia que trae el paciente y con medicación que no colabora en ese sentido, como los pacientes que vienen medicados por trastornos psiquiátricos. Y tercero, evaluar en el caso del paciente diabético si podemos establecer un algoritmo ya de primera línea, aparte de los inhibidores de 10-SGLT2 y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, para considerar qué diurético sería más beneficioso. Inicio yo, ¿no? En cuanto al algoritmo, en ese paciente de constatarse la hipertensión arterial severa y la cefalea, quizás el primer estudio que uno debería pedir, más allá de los básicos que habíamos hablado, ¿no? El electro, el laboratorio y todo, es una tomografía de encéfalo como para descartar, digamos, el ACV hemorrágico en primera instancia. Si el paciente, además de la cefalea, tiene algún foco motor, quizás internarlo en una unidad cerrada como una terapia intensiva para que se disminuya la presión de forma cautelosa, un 20% más o menos, con drogas endovenosas y a partir de ahí ver cómo responde y seguir con el tratamiento del diagnóstico subyacente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, perfecto. Y en cuanto a los diuréticos en los diabéticos, en general, una vez que usamos inhibir el sistema renina-angiotensina y bloqueantes cálcicos, nos proponemos o una tiazida o una indapamida. Había una pregunta ahí en el público que preguntaba en hipertensos resistentes. En ese caso, lo que tenemos que hacer es agregar antialdosterónicos. Y bueno, estas nuevas drogas también tienen su aporte, pero no podemos considerar que son antihipertensivos per se, digamos, sino que son coadyuvantes y no reemplazan a los antihipertensivos, ¿no? Sino que ayudan a bajar de peso y dan su suma, digamos, en bajar la presión arterial. El problema con las nuevas drogas, uno de los problemas son los costos. Una cosa es el mundo ideal, otra cosa es el mundo real. Tenemos el estudio Capture que hace poco fue publicado con 10.000 pacientes, 800 de los cuales eran de acá de la República Argentina en 4 o 5 centros, y se vio que estas nuevas drogas, si bien está indicada ya como primera línea en todas las guías, se usan en el mundo un 22% cuando ya están indicadas, y acá en Argentina un 12%, probablemente ahora con la crisis económica menos todavía. Tenemos todos los que hacemos diabetes, pacientes en el consultorio que te dicen no puedo seguir con esta droga por el costo, así que
están los costos, está la inercia médica. En el Capture, un 40% de los pacientes que tendrían indicado estatinas, que tendrían indicado estatinas, no la estaban recibiendo. Y ahí ya no es costos, ahí es inercia médica o inercia del paciente. Después también la reticencia del paciente a darse medicaciones inyectables. Y bueno, creo que esas son las causas más importantes. Gracias, Germán. Y tenemos algunos minutos, vamos a darle lugar a dos o tres preguntas que hay del público. Hay varias preguntas, pero yo quiero empezar con una que es algo que siempre se habla y que en realidad es un tema controvertido, por lo menos. Janina, si viene un paciente a la guardia de esos que, viste, que le dicen los hipertensos nerviosos, esos pacientes que llega con una crisis hipertensiva vinculado a una situación de estrés, que es uno de los causales más importantes y más frecuentes de crisis hipertensiva. Eso lo mostramos en el estudio REACE hace varios años con la doctora Kotliar en este estudio. ¿Y cuál es el rol en esos pacientes de usar una benzodiazepina? ¿Se puede usar? ¿Es útil? ¿La usarías? Bueno, controvertidos, ¿no? Em, la verdad que en el estudio REACE lo que se vio es que como hay un 30% de los pacientes que normalizan la presión solamente con reposo. Entonces, quizás esos pacientes serían los candidatos, después del examen físico y haberlos evaluado adecuadamente, ¿no? Serían los candidatos como para intentar hacer reposo antes y eventualmente bajarles la presión arterial. La verdad que no hay muchos estudios que hayan demostrado, digamos, el respaldo de usar ansiolíticos, si bien es algo que frecuentemente en la guardia se usa y que confieso en algún momento en consultorio con algún paciente muy ansioso también lo he usado en forma transitoria, eh, pero bueno, todavía no hay mucha evidencia que lo respalde. Quizás Queda pueda medio aportar. Quizás te pueda individualizado. aportar brevemente a eso que los pocos estudios que hay algunos estudios comparativos donde el efecto de ciertos ansiolíticos parecería ser bastante importante en pacientes que, por supuesto, no tienen que tener síntomas de compromiso neurológico, porque el darle un ansiolítico podría llegar a enmascarar un cuadro neurológico de base, pero sí coincidimos, Jane. Y yo le voy a hacer una pregunta acá a nuestra colega y compañera de trabajo que veo que está participando en este chat, la doctora Vitagliano. Hace una pregunta que se la voy a trasladar a Fabián. Eh, Ella dice, en aquellos pacientes con resistencia a la insulina no diabéticos, ¿no? Que tienen sobrepeso e hipertensión, ¿se podría recomendar comenzar el tratamiento con ISGLT2 en lugar de metformina como se utiliza tanto en este momento? Es casi una opinión que te están pidiendo, Fabián, porque sé que la evidencia científica respaldatoria sobre esto es poca o no existe directamente. Pero ¿cuál es tu opinión? Sí, como vos decís, digamos, no hay trabajo que apoyen a hacer eso, y yo creo que si todavía estamos en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, diabéticos, con pacientes que ya han tenido eventos diabéticos y que todavía no logramos subir a la cantidad de pacientes que están bajo tratamiento, creo que trasladarlo a resistencia a la insulina ya sería mucho. Yo estaría más contento, digamos, si podemos aumentar en nuestros pacientes diabéticos la utilización de estas drogas y después dejar en un segundo plano eso. La metformina ya no es más en la diabetes ya no está más en las guías como una opción de primera etapa. Y esto es porque la metformina estaba indicada prácticamente por el UKPDS, nada más. En un subgrupo del UKPDS había pacientes tratados con metformina que no llegaban a 800 pacientes, y se vio después de 10 años recién cierto beneficio cardiovascular en disminución del infarto.
En cambio, estas drogas, los ISGLT2, ya se muestra la división de eventos y no eventos al 2-3 meses de usarlos, y en el caso de los GLP-1 al año, o sea, muchísimo antes que con la metformina. Por eso ya no está la metformina como primera elección, pero bueno, tiene todas las limitaciones que hablamos recién, ¿no? Costos y demás. Gracias, Fabi. Fabiana, vos nombraste como drogas de elección en los pacientes octogenarios, el paciente anciano, IECA y diuréticos. Sin embargo, es frecuente que las guías recomienden, sobre todo porque la forma de presentación más común de estos pacientes con hipertensión sistólica es la hipertensión sistólica aislada. Entonces, la pregunta es, en estos pacientes, ¿cuál es el rol de los calcio antagonistas dihidropiridínicos? Porque varios estudios en pacientes ancianos fueron hechos y los resultados favorables son con calcio antagonistas dihidropiridínicos, Sí. desde los viejos CIS-SEUL y CIS-China, donde se utilizaron calcio antagonistas. ¿Cuál es para Sí, vos el rol hoy por hoy? en realidad no mencioné más cosas por cuestiones de tiempo. Mencioné la recomendación del Hyber, pero los bloqueantes cálcicos son drogas metabólicas y sí, ya sabemos que los primeros trabajos fueron de la década del 90, con el Cisyur, el Stop y demás. Este, Son drogas metabólicamente neutras, que es lo que más tenemos que pensar en este grupo etario, con lo cual también podemos utilizarlas en asociación. Y cuando hablé porque ahí veo también una pregunta que asoció nuestra colega y amiga Laura Vitagliano, donde decía la mala experiencia en, en adultos mayores con diuréticos por los casos de hiponatremia. Cuando recomendé el diurético, son los diuréticos, los tiacídicos símil, como serlindapamida, que sería en teoría, el metabólicamente neutro. Pero los bloqueantes cálcicos son excelentes drogas para tratar a este grupo etario. Simplemente por cuestiones de tiempo no pude mencionar todos los grupos de drogas y elegí el que representaba el Hyber, nada más. André, hay una pregunta del público que me parece muy importante porque es muy práctica, sumamente práctica porque a todos nos pasa. Se cortó. Tenés una paciente con hipertensión gestacional, la medicaste, la tuviste durante todo el embarazo, hermosa, nació Sí. el bebé, todo perfecto. ¿Cuánto tiempo después del parto o la cesárea vos mantenés el tratamiento antihipertensivo? ¿O qué es lo que te dice hasta acá llegué? ¿O qué haces para saber que probablemente ya no necesites seguir con tratamiento? Bueno, en general uno va haciendo el control con el obstetra y va controlando semanalmente cómo viene la presión. Sé que eso con los turnos de consultorio y demás es más difícil. Lo que sí hacemos es a las 6 semanas le pedimos un mapa para ver si persiste con hipertensión o no, en el caso de una hipertensión gestacional. Si persiste con hipertensión después de las 6 semanas, ya estamos hablando de una hipertensión crónica, ya más probable es que quede medicada, digamos, a lo largo de su vida. Si el mapa nos da normal, y ya viene con la presión normal en el consultorio y en el monitoreo domiciliario, podemos suspender la medicación, hacemos los controles cardiovasculares anuales, o sea, esa paciente se tiene que chequear cardiovascularmente anualmente y ver si esa hipertensión más adelante la puede volver a tener o persiste normotensa. Gracias, André. Bueno, la verdad que en aras del tiempo vamos a ir finalizando este webinar. Voy a tomarme la licencia de pedirle al doctor Berman y al doctor Solió que cada uno en un minuto hagan un cierre de lo que ellos recogieron de este webinar. Guido. A ver, yo creo que hay un punto muy importante y es que la hipertensión arterial sigue siendo un gran factor de riesgo, sigue siendo muy prevalente y que además de eso hay muchas personas que
como siempre salen en los estudios que vemos incluso de Argentina, que la tratan pero no la tratan bien y somos nosotros los pacientes que necesitamos que la traten bien, que estén tratados y que logren los objetivos del tratamiento. El punto uno, creo que cada vez hay más evidencia que hay que atacar, además de la prevención, pero la hipertensión en sí misma desde varios ángulos, no solamente desde el ángulo de la medicación, sino fíjate que hay medicamentos que no tienen que ver con la hipertensión que ayudan a mejorar el pronóstico de la hipertensión también, ya sea por descenso de peso o ya sea por impacto directo, con lo cual me parece que hay que abrir la cabeza a otras cosas. Y me parece también que hay poblaciones nuevas que, como decía Fabiana, estamos cambiando la pirámide poblacional, nos encontramos con muchos pacientes de más de 80, más de 90, que están viniendo al consultorio, incluso caminando como si nada, y uno dice, estos pacientes son pacientes que los tenemos que tener en el radar porque si bien uno los ve que vienen bien, tienen una fragilidad biológica importante y cualquier cosa los puede descompensar. Por lo tanto, son pacientes de mucho cuidado. Y también creo que tenemos que ver, a mí siempre me asombra algo de los estudios de hipertensión arterial, y es que te bajan 5 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y te cambia el pronóstico drásticamente de un día para otro. Es como que no hay que hacer como... Uno dice, no, le tengo que bajar 50 milímetros. No, para. Empezá con bajarle un poco la presión arterial y eso va a empezar a cansar para cambiar el pronóstico. Y me parece que por ahí va el tema. Ahora, yo sí creo, y es lo que vemos todos en consultorio, es los pacientes necesitan seguimiento y adherencia. Porque si no, tendremos los mejores trabajos, pero si no tenemos seguimiento y adherencia, y eso termina pasando que va a depender de cómo nosotros nos vinculemos con el paciente y para poder hacer que vuelva al consultorio, que tome la medicación, que no la deje, y eso es lo que va a mejorar el tratamiento a larga. Así que creo que por ahí vamos todos. No dejar el paciente, bueno, venga en un año, vengan 6 meses. No. Vení, mostrame, controlate, hacete un control, y eso va a generar que el paciente en algún momento entre en una dinámica de autocontrol y autogestión que va a generar que el paciente tenga mejor pronóstico. Porque si no, el paciente después se pierde. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Por eso acá en el instituto estamos muy metidos en esto de la experiencia del paciente, que venga y que esté con nosotros y que genere este autocontrol y autogestión y que cuente con nosotros para eso. Por eso creo que va por ahí el tema, sobre todo la hipertensión arterial, que es algo tan variable. Gracias, Guido. Germán, un poco más breve, pero no quiero dejarte No, sin obviamente no. Suscribo mucho todos los comentarios que hizo Guido. Realmente creo que se trataron temas sumamente importantes que son de todos los días para el consultorio. En el área que me toca desempeñarme actualmente en prevención cardiovascular, en la orientación de los pacientes, bueno, el paciente octogenario es realmente una situación muy compleja y muchas veces, bueno, uno tiene poco sustento bibliográfico, como hemos mencionado. El paciente diabético creo que se impone hoy en día un nuevo paradigma, que son las nuevas drogas que han aparecido, con el impacto económico que eso genera, que realmente todavía está por verse. Y bueno, después de tratar el tema de la hipertensión gestacional y en el caso de los pacientes que consultan de urgencia o emergencia, bueno, quedó muy claro todas las exposiciones. Así que nada más que agradecer y muy bueno el tema. Bueno, para cerrar, quiero primero agradecerle a los 4 disertantes que han respondido a lo que les pedí, que fueran breves, concretos y que nos brindaran información útil para los que tratamos todos los días pacientes hipertensos. Así que muchísimas gracias a los 4. Gracias, Guido, gracias, Germán, por sus aportes. Gracias a las casi 300 personas que estuvieron siguiendo este webinar, que aún hoy, aún en este momento, con 1 hora y media casi después de haber iniciado el webinar, todavía hay más de 200 personas que están conectadas. Gracias al Laboratorio Baliarda por haber ayudado a que podamos llevar a cabo este webinar, y gracias al Instituto por permitirnos este espacio y seguir difundiendo estos temas entre los colegas.
Muchas gracias y buenas noches a todos. Chao, gracias. Gracias, buenas noches.